Ese mismo día decidí investigar sobre la mansión y su anterior propietario. Se trataba de una distinguida señora mayor, anciana y enferma, que vivía sola con sus criados. Un día decidió terminar con su situación al acabar con su vida, colgándose en el desván. En el desván. Lolo, te dejo la habitación del desván para que plantes lo que quieras. Sí, claro. Ahora, a panda con ella. Entonces, lo que ronda por ahí es el espíritu de aquella pobre anciana. Pero al final consiguió saber quién era. Sí, su nombre era Doña Clotilde Santa María. ¡Madre de Dios! Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, ¿puede ser ella la que le dio el susto a mi madre? No lo sé, supongo que podría ser posible. Las pintas que llevaba. ¿Quién diría que fuera distinguida? Tengo una idea. Hija, que nos conocemos. Voy a invocar al espíritu de Doña Clotilde. Esto le pasa por ver tantas embrujadas. Esperad aquí, voy a prepararme para la ocasión. Pero tu hija sabe lo que se hace. No, pero tampoco perdemos nada por intentar. Lo que decía, esta comedia es bien divertida. Oh, ¿cómo me duelen las piernas? Una ya no tiene edad para llevar picardías. Te gusta, ¿verdad? Pues que sepas que me queda muy bien a mí. Isabela, ¿te encuentras bien? ¿Cómo quieres que esté? Jodida. Después de haber engañado a su novio contigo, ¿cómo aprendes de mí, cabroncete? ¿Te quieres callar de una puta vez? ¿Qué humos tenemos? Otra vez los dichosos espárragos. No sé yo por qué les tendrá tanto aprecio. No, pues si le digo la verdad, es que ni yo mismo lo sé. Tú, pon la luz más tenue. Acercaros y poneros todos a mi alrededor. Dorinda, acércame la mecedora. Todos. Ahora, quiero que guardéis silencio y mantengáis la mente abierta para poder invocar al espíritu. ¡Ay! Me siento como un cuarto milenio. La nave del misterio. ¿Pero quieres callar? Sí. Ya me callo y me abro. Espíritu del más allá, manifiéstate ante nosotros y dinos quién. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Te vuelvo a la cara! Si te dijera yo lo que quieres. Nico, ¿dónde te habías metido? Necesitaba estar solo. Que sepas, entre Lolo y yo no ha pasado nada. Simplemente nos estábamos contando nuestras penas. Ay, además, sabes que yo a ti no te cambiaría por nada del mundo. Perdóname. Vale, te perdono. No sabía que fueras tan sentimental. Y tú tan zorra y no digo nada. Podemos continuar con la sesión. ¿Qué sesión? Nada, estamos invocando al espíritu de la mansión. Ah, bueno, de eso me voy. Verás que es una tontería. De tontería nada. Continuemos. Espíritu del más allá, manifiéstate ante nosotros y dinos quién eres. Espíritu del
más allá y abrir las heridas de presión. Haznos saber tu nombre. ¿Quién osa llamarme a estas horas de la noche? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Qué leche! Ay, lo siento, Carisca, que te pones muy pesado. Por dentro hay que echarme crema hidratante para que no me quede mal. Pero a este no le has dicho que las cremas hidratantes solo hidratan. Esas son las de aloe vera. Esas no hidratan. Si no, mirad lo joven que me conservo. Lo que hay que oír. ¡Silencio! A este paso van a acabar por asustar ustedes. ¿Sigues ahí? Sí, Perdona esta molestia. no te preocupes. La verdad que son la más de interesantes vuestras discusiones. Tiene guas el espíritu. ¿Y con quién tenemos el gusto de hablar? Con doña Clotilde Santa María. Los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Y por qué sigues permaneciendo en esta mansión? Nos gustaría saberlo. Para acabar con vosotros. ¡No me aguanto aquí ni un minuto más! ¡Me voy! ¿Pero con eso te piensas casar? Mujer, dime que me quieres antes de que nos maten. ¿Me quieren dónde? ¡La puerta! ¡La puerta está cerrada! ¡Estamos encerrados! ¡Oh! ¡Qué hostia! Creo que tengo 39,5 de 100. No exageres tanto, que apenas te dejé marca. Es normal, mamá. Han sido 2 bofetones seguidos. La verdad es que tiene la cara bien dura. Será lo único que se le pone duro. ¡Tú calla! ¡Que eres una novios! Le he estado dando vueltas a todo esto. Es que no le encuentro ninguna explicación. Pues no será por la de vueltas que has dado por todo el salón. Por un lado, las puertas de la mansión están cerradas. Y por otro, no hay rastro de las llaves. Que eso sí que es bien extraño, teniendo en cuenta que Fulgencio tenía varias copias de ellas. Cierto, las tenía en mi habitación. Sin embargo, alguien debió de entrar y robarlas. Lo mismo que ocurrió con todos nuestros móviles. Bueno, sin olvidar que la línea telefónica también está cortada. Bueno, si el hipocondríaco este no se hubiera dejado en el móvil, en el coche, estaríamos fuera de aquí. Y aquí se le habrá ocurrido poner barotes en las ventanas, ni que esto fuera Alcatraz. Ahí por lo menos podían salir, ¿no? Me da a mí que no vas a tener esa suerte. No le digas eso, que se va a poner peor. Más aún. Mira, me estás buscando y me vas a encontrar. Aquí te espero. ¡Acordaros cierto y os quedáis calladitas! ¡Basta ya! A ver, ahora lo importante es saber quién de nosotros es el responsable de todo esto. Nosotros, habla por ti. Yo estoy muy segura de que no he hecho nada. ¿Segura? Tiene razón, papá. De nosotros, solo hay 3 posibles sospechosos. Y según tú, ¿quiénes son? Los únicos que vinieron de la entrada después de tu desmayo. Sam
¡Bruno! ¡Y mi abuela! ¡Anda, carajo! Vaya conclusiones tan estúpidas has sacado. Si tan estúpida decinos, ¿dónde has estado ayer detrás de tu novio? Tú mismo lo has dicho. Me fui detrás de él. Pero lo perdiste de vista, ¿no? Sí, pero lo seguí buscando. Sin ningún resultado. Exacto. Tiempo suficiente para gastarnos esta broma de mal gusto. ¿Pero quieres dejar de acusar a mi hija? No hace falta que me defiendas, mamá. Sé hacerlo yo sola. ¿Y tú, Bruno? Yo. ¿Dónde has estado para que no te encontrara tu querida novia? No hace falta que le contestes. Tranquila, Isabela, no tengo nada que ocultar. Pues, cuando os vi juntos y pensé lo que no era, me puse muy nervioso y quise salir, pero me equivoqué y acabé en el trastero. Pero si no te gustan los sitios cerrados. Lo sé, pero cuando me metí dentro me cayó algo en la cabeza, perdí el conocimiento y cuando me desperté, pues me asusté. ¿Y eso? Porque lo que me cayó en la cabeza era una caja que contenía cosas como esta. ¡Fantástico de la señorita! ¿Qué tonterías estás diciendo, Dorita? No hace falta que mientas, mamá. Desde que llegamos a la mansión, Dorinda y yo descubrimos tu pequeño secreto. Bueno, tanto como pequeño. Os digo que no es mío. Además, yo no necesito nada de esos artículos para que me desplacen. Sí, que para eso ya tiene al jardinero. O al empresario. Tú eres más fresca que yo. Si yo te contara. Creo que no es el momento. Bruno, dijiste que te cayó una caja, ¿no? Sí, que además de cosas como esta, también tenía DVDs de películas pornográficas. Hermanita. Sí. Tú no tendrás nada que decir al respecto, ¿no? Yo. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Recuerdas la caja que casi tiras al suelo, la cual cogí yo y metí para adentro? Sí, la de utensilios de cocina. No era eso lo que me decías. Está bien, yo sabía lo que había dentro de ella, pero solo vi una película para probar el funcionamiento de la PlayStation. Sí. Ahora se le llama probar. Pero la puñetera caja no es mía. Sí, ¿qué? Una no puede tener juguetitos por tener una edad. La señora Carmen sí que es una caja de sorpresa. Y nunca mejor dicho. Y yo pensando que eran cosas de mis padres. Tu madre y yo éramos tan ardorosos que no necesitábamos nada de eso. Ahora nadie los utiliza. ¡Qué panda de mentirosos! Abuela. ¿Y usted dónde estuvo? Pues yo estuve sentada en un sofacito que hay allí en la entrada, hasta que escuché la gritona esa.